amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, Raúl Medina, le da una cariñosa bienvenida. Les saludo, como siempre, cariñosamente y con un gran abrazo. Esta semana vamos a iniciar en torno a lo que es misionero, lo que es la misión de Jesús. Aquí nos ha dejado un nuevo relato, puntualmente de un libro característico que se enseña especialmente a los niños, y la epopeya de Jonás. Cuando uno dice Jonás ya... Claro, la verdad es que es muy conocido por los niños, no es que se enseñe especialmente a los niños, pero como es algo tan particular, Jonás fue el primer submarinista que hubo, primero que anduvo en submarino, podríamos decirlo así, porque, bueno, todo el mundo conoce la experiencia que tuvo que pasar Jonás. No es fácil. Creo que se ve claramente allí la mano de Dios actuando, porque de otra manera no habría podido subsistir. Entonces, pero por sobre todas las cosas, ¿sabes? Hay un texto en Hechos capítulo 10, versos 34 y 35, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, tenemos que ver que a quién fue enviado Jonás. Si le hubiesen, bueno, él mismo reaccionó, por eso que no quiso ir, pero a lo mejor si nos hubiesen preguntado a nosotros, si hubiésemos estado en ese tiempo y nos hubiesen preguntado, habríamos dicho, no, esa nación ya no tiene, no hay razón de perder tiempo para ir a decirle cuando no va a pasar absolutamente nada, son malos de adentro, ¿ah? Entonces, bueno, y ahí fue Jonás, que creo que fue el primer misionero al extranjero, ¿ah? Que fue enviado al extranjero a predicar, y en esta semana justamente vamos a ver esto, vamos a ver cómo él fue llevado de allí donde estaba, podríamos decir, de una zona de confort, lo llevaron a un lugar lejano donde no tenía muchas posibilidades de éxito, y aquí es donde comienza esta labor de este profeta, que no era una persona que no cometía errores. Entonces ahí también nosotros tenemos esperanza. Bueno, este libro es único entre los dos así llamados profetas menores. Recuerda que una vez conversamos con otros auditores acerca de los profetas menores. No es que tenga menos importancia. Claro, sino que es el único en realidad que tiene una forma de relato. Entre las lecciones que podemos aprender acerca de este profeta, de este personaje, está justamente que la salvación de Dios trae justamente salvación a todas las personas según Tito 2:11, y que no solamente estaba limitada a los judíos, sino que había que ser revelada también entre los paganos. Interesante esta situación porque cuando entra Pablo en escena, justamente él va primero a los judíos y luego se lanza con todos los gentiles, porque lamentablemente los judíos, el pueblo judío rechazó no solamente a Cristo, sino a quienes venían representándolo. Y este personaje que tenía muy grabado, digamos, esta idea, él no quería hacer el trabajo por varias razones, y las vamos a comentar durante la semana. Correcto. Pero como tú decías, Dios no hace acepción de personas. Exactamente. ¿Sabes? Generalmente nosotros nos abocamos solamente al libro de Jonás cuando hablamos de Jonás. Jonás es mencionado en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, donde dice: él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo Hamat hasta el mar de Arabá. Según la palabra del Señor, Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Bueno, este Jonás que aparece aquí es el mismo Jonás del libro de Jonás, de la historia que cuando fue enviado a predicar a los ninivitas. Allí en Gat-Hefer o Jefer, lugar junto al pozo de agua, eso es lo que significaba, un pueblo de Zabulón, al norte de Israel y solo pocos kilómetros de Nazaret. Lo interesante es que cuando uno analiza este libro, analiza justamente a Jonás, tiene
yo me imagino que es parecido a esto, que uno debe aplicárselo, porque cuando uno hace algunas proyecciones de empresa, de trabajo, de proyectos, lo que hace es ver sus fortalezas y debilidades para luego desarrollar cómo actuar. Y esta mezcla está de alguna manera diciéndonos que él tiene lo que uno también tiene, pues, fortalezas y debilidades, y debe ser sincero, abierto, como para decir efectivamente, estas son mis fortalezas, quizás son menos, mis debilidades son muchas, pero cuando uno obedece a Dios, cuando uno trabaja con el Señor bajo la tutela, la dirección de Él, las debilidades a veces se transforman en fortalezas. Sí, porque fíjate, el Señor actúa por medio de las personas que están dispuestos y se lo permiten. Creo que en nosotros está. El Señor siempre está dispuesto, siempre va a hacerlo, siempre va a actuar por medio de seres humanos. Dentro de los planes de Dios, es maravilloso como Él designa, otorga dones, y entre las fortalezas y las debilidades, Él hace que estas debilidades se transformen en fortalezas, y las fortalezas aún más grandes, como para cumplir la misión, no para hacer trabajos o actividades que a veces son de beneficio personal, porque ahora estamos viendo durante este trimestre el concepto de misión, de misionero, misional del ser humano, y eso es lo que estamos enfocando con este caso, en el caso de Jonás. Y sabes, yo creo que otra de las cosas que debemos decir acerca de Jonás, que el periodo que él profetizó fue de gran angustia nacional. Fíjate, todos los reyes que ocuparon el trono de Israel hicieron lo malo a la vista del Señor, y venía sobre ellos un castigo. Entonces, mediante Jonás, el Señor predijo la recuperación del periodo nacional. Esto es importante, porque el Señor siempre estaba corrigiendo a su pueblo cuando se descarriaban, mandaba un profeta, les hablaba. Desgraciadamente, los reyes generalmente no les gustaba cuando el profeta les mostraba sus errores, les mostraba lo que ellos habían hecho mal, y muchos de los profetas tuvieron que pagar con su vida haberles dicho lo que estaban haciendo mal. Fíjate, el Señor los mandaba y trataba de corregirlos a fin de que ellos volvieran al camino y el pueblo fuese favorecido también. Ahora, dentro de las características también de este Dios, como tú comentas, que un pueblo que estaba tan separado de Dios, aún Dios tiene misericordia de ese pueblo porque los libera, y el profeta sirve para anunciar, pero también lo usa Dios para anunciar a otras personas que no son del pueblo una liberación. Yo creo que es maravilloso nuestro Dios como lo vemos aquí. Pero ¿por qué actuó Jonás de esta manera? ¿Por qué cuando Dios le dijo levántate no se levantó, pero para no ir al lugar? ¿Por qué él no hace la voluntad de Dios? Vemos unas características de este profeta que son a veces las características nuestras. Creemos hacer lo bueno porque creemos que nosotros tenemos la razón. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Fíjate, después vamos a analizar en el contexto mismo de la historia, pero ya, para ver las características de este hombre, él se presenta como hebreo, en el versículo 9, primer capítulo, y temo a Jehová. Ahí estaba hablando tanto de la nacionalidad como también de su religión. Como que soy hebreo y temo a Jehová, y andaba haciendo una labor equivocada, estaba haciendo lo que Dios no había dicho. Tomadme y echadme al mar. Mira qué cosa. Bueno, amables oyentes, son varias las lecciones que vamos a aprender de Jonás. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. ¿Qué otro personaje bíblico usó Dios a pesar de sus fallas? ¿Qué esperanza podemos obtener nosotros del hecho de que Dios usa a personas con deficiencias y limitaciones al trabajar para alcanzar a otros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.